Nuevamente con ustedes en una actividad más de Leamos y Aprendamos Juntos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo acabaron de estar esta semana? Vamos ahorita para un festivo. Espero que puedan descansar, que puedan compartir en familia, que puedan tener momentos de mucha felicidad. Terminamos ya nuestros Juegos Olímpicos con una muy buena participación de nuestros atletas, de nuestros deportistas, que dejaron en alto nuestro nombre. Recibimos medallas de plata, de bronce, diplomas olímpicos y grandes reconocimientos. Y estoy segura que nuestros atletas seguirán por el camino del deporte, del buen ejemplo a la juventud, con las ganas de seguir adelante, con las ganas de demostrar ese amor inmenso que tienen por nuestro país. Y qué rico que desde nuestros hogares, por lo menos, podamos aplaudirlos, reconocer ese gran talento que tienen y apoyarlos. Y hoy vamos a continuar con el tema de nuestros continentes. Vamos a ver un continente muy particular del que casi no escuchamos, pero que existe, que no está tan cerca a nosotros, y es el continente de Oceanía, también conocido como Australia. Pues bien, para dar inicio a este tema interesante, como siempre, los invito a un cafecito primero. Bueno, Oceanía es un continente insular y es el más pequeño de la Tierra. Como les digo, también conocido como Australia. Tiene una superficie de 8.500 kilómetros cuadrados. Comprende más de 10 islas ubicadas en el Océano Pacífico. Y este continente se divide en 4 partes. Australasia, conformado por Australia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea. Tal vez los nombres más reconocidos por nosotros. Melanesia, que va desde Nueva Guinea hasta el mar de Arafura. Micronesia, compuesta por miles de islas pequeñas. Y Polinesia, compuesta por islas del Océano Pacífico Central y Meridional, que hemos escuchado algunas como Hawái. A veces hay confusión entre el nombre porque muchas personas hablan de Oceanía, sobre todo acá en los países de habla hispana. Pero en los países de habla inglesa hablan de Australia, porque ese es el país más predominante del continente. Y cuando hablan de este continente no lo mencionan como oceaniano, sino como Australia. Pues bien, es considerado uno de las 8 zonas ecológicas de la superficie del planeta. Allí hay una conservación maravillosa del medio ambiente, hay unas políticas que todo el mundo respeta frente al cuidado de los animales, a la fauna, la flora, el medio ambiente, el agua. Y a raíz de esto, pues quiero participarles a ustedes unas características particulares de Oceanía o Australia. Tiene una población de 42 millones de habitantes que se centran en ciudades a lo largo de la costa del sur como Melbourne, Adelaida, Wellington y Sydney, esta última más reconocida. Se hablan muchas lenguas, más de 1.500, las principales el inglés y el francés. En Oceanía, la religión protestante es la que predomina y representa un 42% de la población, seguido por el catolicismo, que tiene un 25%, y por otras sectas
cristianas también con el 14%. Hay presencia de la iglesia ortodoxa, del budismo y del islam. En cuanto a su clima, es tropical, subtropical y en algunas regiones templado. Varían mucho porque sus estaciones pueden estar en un momento dado en un clima húmedo y seco. Las zonas más húmedas de esta región de Nueva Guinea y están cubiertas de bosques y selvas. Y las zonas más secas en la región de Nueva Zelanda, donde también se encuentran algunos glaciares debido a las temperaturas bajas y a los fuertes vientos. Hay una variedad, como ven, de clima, de conocimiento, de religión. Y en cuanto a la flora y la fauna, se destacan los helechos, musgos, hongos y muchas plantas florales. Los animales autóctonos de allí son el canguro, el koala, el famoso demonio de Tasmania, el ornitorrinco y otras más, pero estas son las más conocidas por nosotros. Sin embargo, han llevado allí especies más de nuestra zona, como los cerdos malayos, perros, gatos, mangostas, ovejas, cabras, pero son muy pocos realmente. En cuanto a la economía de Oceanía, tienen 10 tipos de monedas o dólares. El que tiene más actividad económica es el dólar australiano. Luego está el dólar de Fiji, el dólar estadounidense y otras más. Estos tres, la moneda más conocida dentro de la economía. Este continente ha desarrollado mercados financieros competitivos a nivel mundial, que se caracterizan por un crecimiento industrial en Nueva Zelanda y en Australia, variedad de productos agrícolas de exportación, especialmente metales, semillas, gas natural. Y obviamente hay grandes productos de importación como maquinaria, equipo de transporte y petróleo. Y dentro de lo que es la división de países y capitales, tiene 14 países. Como son tan poquitos, se los voy a nombrar con sus capitales para que veamos que conocemos algunos de ellos. Un cafecito. Australia, con su capital Canberra. Fiji, capital Suva. Isla Marcha, capital Majuro. Islas Salomón, capital Honiara. Kiribati, capital Baliquí. Micronesia, capital Baliquí. Nueva Zelanda, capital Wellington. Y hay muchos más que no conocemos tanto. Pero de estos que les he nombrado, que son los más conocidos, nos recuerdan que Australia o nuestro continente Oceanía es pequeño y es muy boyante. En cuanto a su política, poseen gobiernos democráticos occidentales, pero también tienen unas repúblicas estables donde manejan todo un tipo de cultura bastante aceptada por la población, una población que quiere que sus países sean autosostenibles, que sus países sean reconocidos por su crecimiento. En cuanto a los deportes que allí practican, el más popular de todos es el rugby, que es un deporte donde están enfrentados dos equipos compuestos cada uno por 15 jugadores.
cuyo objetivo es llevar el balón ovalado hasta detrás de un campo o una línea que supone el final. El cricket es otro deporte que lo escuchamos bastante, pero que a veces no sabemos cómo se juega, quién lo juega, dónde lo juegan. Pues bien, este es un deporte donde juegan dos equipos, cada uno conformado por 11 jugadores, intentando anotar una carrera yendo de un punto a otro. Y por supuesto, no puede faltar el fútbol. Australia y Nueva Zelanda se destacan por su partición de rugby en torneos mundiales. En cuanto al turismo, Oceanía tiene un turismo muy basado en sus islas tropicales por la gran belleza estética que tienen, pero también en Australia y Nueva Zelanda porque son ciudades modernas, son ciudades muy tranquilas para vivir. Fíjense que este continente, que si bien es cierto, no es tan conocido por nosotros, pues sí nos llama la atención y qué rico poder conocer Australia, poder conocer un canguro, un oso koala, poder estar allí, compenetrarnos un poco con su cultura, aprender, conocer. Bueno, y algún personaje australiano que nosotros podemos recordar con gran consideración por lo que él hizo en toda su vida, que no fue muy larga, por cierto, pero sí fue muy reconocida, es el señor Stephen Robert Irwin, conocido también como Steve Irwin. Tal vez lo recordemos mucho en su programa. Él fue un ecologista y una de las celebridades de televisión más famosas porque él fue un cazador de cocodrilos, no tanto para maltrato, no, sino para protegerlos, cuidarlos y favorecerlos. En Estados Unidos tuvo su programa, maravilloso programa que todos conocíamos y que siempre nosotros comentábamos este programa como uno de los mejores desde la parte ecológica. Nació en Melbourne en 1962 y siempre tuvo mucho interés por el cuidado de los animales. En 1991 empezó a dirigir el zoológico de sus padres y fue allí donde conoció a su esposa Terry Raines, con quien tuvo 2 hijos. Este cazador de cocodrilos desafortunadamente murió el 4 de septiembre de 2006 mientras filmaba un documental cuando una mantarraya lo atacó y lo mató, muy joven él. Hoy en día su esposa Terry y sus 2 hijos dirigen el programa con gran reconocimiento y en memoria de su padre. Bueno, este continente maravilloso nos deja una gran curiosidad por conocer más, tal vez por saber un poco más de Australia, y mucha de la población latina está viajando allí porque la mano de obra, no solamente la física técnica, sino también estos cerebros frugados de América Latina están allí abriendo espacio, aprendiendo, conociendo y dejando un poco de tanto saber y entender. Y ayer, precisamente, que se conmemoró el Día de la Santa Clara de Asís, me pareció interesante que pudiéramos hablar de ella, que tiene una historia hermosa. Así que les voy a narrar un poco la biografía de Santa Clara de Asís. Pues bien, nace en Italia, en la ciudad de Asís, en 1193. Fue fundadora de las religiosas franciscanas llamadas clarisas. Su padre pertenecía a una de las familias más reconocidas de la ciudad y su madre
tenía un sentido cristiano muy profundo. Clara creció en el palacio de la familia, no tenía amigos cercanos y se dice que a muy corta edad sobresale por su virtud de piadosa, de orante, de silencio. Cuando cumplió 15 años, sus padres la prometieron en matrimonio a un joven de la nobleza. Ella se resistió inmediatamente, manifestando que se había consagrado a Dios y había resuelto no conocer jamás a hombre alguno. Así que cuando ella cumple 18 años, justamente un domingo de Ramos, en la noche, abandonó el palacio de sus padres y se dirigió a la iglesia de Santa María de los Ángeles, donde la guardaba San Francisco y varios sacerdotes. Desde el templo, allí, Clara cambió sus ropas de terciopelo y bordados por el hábito que recibió de las manos de Francisco, y de rodillas ante él hizo la promesa de renunciar a sus riquezas y comodidades y dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. Francisco le cortó sus trenzas rubias y le cubrió su cabeza con un velo negro. A la mañana siguiente, familiares y amigos de la familia invadieron el templo. Rogaron, amenazaron, suplicaron, pero la joven Clarita no quiso regresar a la casa paterna. El padre gritaba, se lamentaba, la madre lloraba mucho y exclamaba: está embrujada. Así que allí se quedó Clara atendiendo al llamado de fe. En la capilla de la Porciúncula, donde vivía San Francisco, tomó el hábito de manos de este santo, prometiéndole obediencia total. Y fue así como ella hizo que su hermana también sintiera esta vocación, y junto con 16 jóvenes más se dispuso a fundar una comunidad. Clara, su hermana Inés y 16 jóvenes más, llamadas a la fe, llamadas al amor, llamadas a la piedad, a la oración y a la pobreza. Francisco le da la custodia del monasterio benedictino de San Pablo de las Abadesas. Allí tuvo que enfrentar mucha oposición de sus parientes, porque siempre estaban en las puertas del templo gritando, orando, suplicándole que volviera. 15 días después de esto, San Francisco la lleva al convento de San Ángelo para que ella estuviese más tranquila, y se fueron allí clandestinamente con su hermana Inés. Clara cuidaba de los enfermos en los hospitales. Dentro del convento realizaba todos los quehaceres más humildes. Pedía limosna, pues esta era una de las normas de la institución. Las monjas debían vivir dependientes de la providencia divina, la limosna y el trabajo. Luego, San Francisco dispuso que Clara y sus imitadoras fueran a una vivienda adaptada al ideal de pobreza y sencillez junto a la pequeña iglesia de San Damián. Allí, este pequeño grupo de damas pobres, llamadas luego las clarisas, formaron inicialmente una entidad que dirigió Clara de Asís. La comunidad femenina imitaba a los franciscanos. Y es así como
Durante 40 años, Clara fue la superiora del convento de monjas de San Damián. Su vida siempre fue de gran austeridad, pero rica en obras de caridad y piedad. Santa Clara de Asís insiste en la pobreza y que esta es la base de una regla que ella misma redactó más adelante, adaptada a las religiosas franciscanas. En el verano de 1253, el Papa Inocencio IV la visitó en el lecho de muerte. Unidas las manos, tuvo fuerzas para pedirle la bendición y una indulgencia plenaria. El Papa contestó sollozando: quiera Dios, hija mía, que no necesite yo más que tú de la misericordia divina. Las monjas que acompañaron a Clara por tanto tiempo lloraban en su agonía. Todo era silencio, solo un murmullo brotaba de los labios de la santa, que pronunció las siguientes palabras: oh Señor, te alabo, te glorifico por haberme creado. Una de las monjas le preguntó: ¿con quién hablas? Ella contestó recitando el salmo: preciosa es en presencia del Señor la muerte de sus santos. Y falleció. 11 de agosto de 1253. Y 2 años más tarde, el 15 de agosto de 1255, fue canonizada por el Papa Alejandro IV, quien declaró que ella fue un alto candelabro de la santidad y cuya luz acudieron y acuden muchas vírgenes para encender sus lámparas. Pues bien, Santa Clara fundó la Orden de las Damas Pobres de San Damián, llamadas Hermanas Pobres de Santa Clara, o como las conocemos mucho, las Clarisas. Sus restos descansan en la cripta de la iglesia dedicada a la Santa de Asís, y su fiesta se celebra el 11 de agosto. Esta historia de Santa Clara de Asís es muy bonita porque es una de las santas jóvenes con mucha posición, con mucho dinero y que entrega todo por la fe, la oración, la pobreza, la ayuda de los demás. Y podemos conocer algunos aspectos particulares de ella. Por ejemplo, es la patrona de la televisión y de las telecomunicaciones. A finales de los años 50, la televisión era una forma de comunicación muy importante en la sociedad moderna. Por ello, el Papa Pío XII quiso ofrecer la bendición y protección de la Iglesia para esta nueva tecnología. Y en 1958 publicó la Carta Apostólica proclamada a Santa Clara, patrona de la televisión. Sin embargo, milagrosamente, Dios le dio una visión de Eucaristía en el convento, algo parecido como a una televisión espiritual, decía en aquel entonces Santa Clara de Asís. Porque al no poder salir de sus aposentos para ir a la misa común, ella vio reflejada en una de las paredes toda la Eucaristía. Santa Clara duró casi 27 años enferma, muy enferma, y aún así ella continuaba con sus labores. Aún así estaba dedicada a su fe, a su religión, a compartir, a estar pendiente de todas las clarisas para que ella no dejara de existir desde su comunidad. Bordaba mucho
hacía costuras que donaba y que finalmente ella siempre estaba apoyando. Se dice que hay algunos milagros de Santa Clara de Asís y uno de los más conocidos lo llaman el cordón alrededor del vientre. Cuentan que una mujer se le acercó para decirle que su esposo se había ido porque ella no podía concebir un hijo. En ese momento, Santa Clara se quitó el cordón con que amarraba su hábito y se lo colocó alrededor del vientre y le dijo que intercedería por ella ante Dios para su bendición. Y es así como al poco tiempo esta mujer quedó embarazada. Este mismo cordón fue puesto sobre otra mujer que le quitaron sus ovarios y solo le quedó una parte y era muy complicado que pudiera tener hijos. Sin embargo, las hermanas clarisas oraron mucho por ella y pusieron el cordón en su cuerpo y tiempo después pudo quedar embarazada. Pues bien, esta historia de Santa Clara de Asís es muy bonita, la podemos encontrar en muchos textos, conocer mucho de ella, seguir su vida franciscana, que es de entrega, que es de amor, que es de ayuda, que es de colaboración. Bueno, no olviden como siempre que aquí les dejo la ruta para que ustedes puedan encontrar allí algunos aspectos particulares, en este caso estos dos temas de Oceanía y por supuesto les voy a dejar un link muy interesante para que vean una película de la vida de Santa Clara de Asís. Y como siempre, no olviden que tenemos una cita aquí todas las semanas en la tarde, un momentico de literatura, un momentico de conocimiento, un momentico de aprendizaje y un momentico de encuentro. No olviden compartir este video, compartir el enlace y dejarme sus comentarios. También los puedo observar aquí en el chat para compartir con ustedes. Nuestro cafecito al terminar esta jornada, no sin antes agradecerles por su compañía, por estar siempre aquí, por sus comentarios y por permitir que yo pueda acercarme a ustedes de esta manera. Mil bendiciones en esta semana, un abrazo para todos y los espero nuevamente. Hasta la próxima.